Cuenta que su hijito nació con una sonrisa en el rostro. Los hoyuelos, dicen los papis, nunca se le borraron de las mejillas. Cooper se llama el niño. Leí la historia, para ser honesto, ayer por la mañana temprano. Nació en una familia cristiana Cooper, criado en una granja, en una gran finca lleno de animalitos, de caballos, gallinas, y casi una infancia perfecta. Allí en la finca, como ellos tienen dinero o están más o menos cómodos financieramente, tienen varios cochecitos playeros, así les llaman. Son cochecitos mecánicos donde pueden los niños jugar, andar. Generalmente lo hacen con sus papis. Y la finca tiene varias pendientes, y entonces lo divertido de esos cochecitos es que pueden descender por la pendiente y produce esa sensación de montañas rusas, pero sin moverse obviamente de la granja. El 17 de julio del año 2009, mientras Melanie, la mamá, iba a comprar unas baterías para uno justamente de esos cochecitos, el otro que quedó funcionando, se subió el niñito de 5 años y descendió por la pendiente como lo hacía siempre con su papá, pero esta vez sin un mayor al lado. El cochecito dio varios tumbos, por alguna razón dio varias vueltas, y Cooper, el chiquito, quedó inconsciente. Llamaron al 911 y lo llevaron al hospital. Para cuando Melanie, su mamá, llegó, el chiquito había partido al cielo. Y de pronto la familia cristiana se encontró haciendo lo que nunca pensaron que iban a hacer para su hijo: seleccionar un ataúd. Se encontraron planificando un funeral, que es algo que nunca uno planifica hacer, aunque tenga un abuelito viviendo en casa. Uno no dice, así imagino el funeral. Uno no quiere imaginarse, no quiere pensar en eso. Cayeron en un aletargamiento mental. Cada mañana al despertar lloraban desconsoladamente. Cuando cobraban fuerzas y se armaban de valor para levantarse de la cama, había un montón de familiares debajo, en la planta baja de la casa, esperándolos para orar por ellos, para darles aliento. Y ellos cuentan en un libro que soportaban todo el día lo más posible, tratando de distraerse. Aguantaban todo el día, pero para llegar a la cama, que era el único descanso, llegar a la cama y ponerse a llorar hasta entrada la madrugada y que el cansancio los venciera. Dice ella, Melanie, ni las pastillas para dormir lograban quitarme tanto dolor. Y su padre lo define de la siguiente forma. Él dijo: no hay clase, no hay escuela ni libros en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo se te muere en tus brazos. Ahora sabemos lo que significa estar en el fondo del foso. Esa frase a mí me impactó ayer por la mañana, el fondo del foso. Porque si ustedes habrán notado, y si se han congregado por mucho tiempo aquí o en otras congregaciones, siempre se nos ha predicado cómo salir del foso. Siempre se nos ha dicho que vamos a salir, de hecho, del foso, porque es una promesa de Dios. Cuando hablo del foso, hablo de ese sitio donde uno literalmente toca fondo. Ese sitio tan doloroso donde parece que nos vamos a morir en vida. Pero nunca nos han predicado acerca de cómo soportar o cómo aguantar en el foso mientras que dure. El Espíritu Santo me ha traído esta palabra para que te diga que diciembre será el mes en que no solo vas a salir, sino que vas a soportar el tiempo que te reste, el poquito tiempo, en victoria, con fuerzas, con un carácter probado, con actitud. El fondo del foso nos remite a José, que cuenta un sueño a sus hermanos, se llenan de celos y lo tiran literalmente al fondo de una cisterna. Ese foso, aunque se presume que fueron cuestión de horas, ese foso no se iría en la vida de José por varios años. El foso nada más era el inicio de las calamidades que le quedaban por delante. De ser un niño mimado a terminar en un foso. Y luego supo José, de ser el preferido de papá, lo que se vivía en una subasta de esclavos en Egipto. Lo pinchan, lo aguijonean, lo examinan para ver si tienen piojos, le miran las orejas como si fuera un asno, porque lo van a comprar. De ser el mimado de papá, de usar la ropa Armani, de repente tiene apenas lo puesto y como si fuese una suerte de animal o una bestia, lo examinan. Le examinan sus genitales, sus oídos, sus cabellos, las fosas nasales, para ver si está sano y lo pueden comprar. Y lo compra un general que se ocupaba de la seguridad del faraón.
un tal Potifar. Y ahí parece que su suerte va a mejorar un poco, pero él no entiende ni el idioma, no entiende la cultura, tenía todas las posibilidades en contra y de hecho, insisto, por muchos días sucesivos, él no logró salir del foso, de ese primer foso que lo arrojaron sus hermanos. Si ustedes no conocieran la historia y no sabrían de Biblia, pensarán, ¿y qué pasó? Esto da para una novela, para una de esas historias donde cada vez le va peor y termina al borde del suicidio. Sin embargo, si uno sigue leyendo la historia de José, en solo 4 versículos, a pesar de que él sigue en el foso emocional, a mí me sorprende lo que descubro, porque dice que cuando lo compra este hombre, hablo de Potifar, que era un general, insisto, del faraón, dice la Biblia en Génesis 39:2, a José le fue muy bien allí, en la casa de su amo el egipcio, porque Dios, oigan que es el primer secreto que les regalaré, porque Dios estaba con él. Le fue muy bien. No dice, y fue liberado de la esclavitud, y fue sacado del foso. Sigue estando como un esclavo. Perdió todos los derechos. Perdió su apellido, perdió su ID, su identidad, su cultura, su idioma. Sin embargo, la Biblia menciona una frase que se nos pasa por alto y no es una frase menor. Dios estaba con él. Y Dios estaba con él. Sigo leyendo y dice la Biblia, y el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Sigo leyendo, eso es el versículo 2 de Génesis, el capítulo 39. Sigo leyendo el versículo 3 y dice, y vio su amo, oigan, que Jehová estaba con él, con José. Un inconverso que no sabe quién es Dios, no sabe cómo luce Dios, no sabe de qué trata Dios, no sabe quién es Moisés, no tiene idea de lo que significa Israel ni Dios para Israel. Se da cuenta que Dios estaba con José. Leo el versículo 5 y dice, y Jehová bendijo la casa del loco egipcio, el loco lo digo yo, a causa de José. O sea, no se pierdan por favor lo que trato de decirle. José está en el foso. José no salió de la crisis. Y en el medio de la crisis es un canal de bendición a donde va. ¿Me están siguiendo? No dice, Señor, si tú me bendices, voy a poder bendecir, pero así yo no puedo bendecir a nadie. No dijo eso. Está en el foso, está como esclavo. Porque uno dice, bueno, pero estaba en una casa, pero es como esclavo. Está de esclavo, lo pueden matar en cualquier momento. Su cabeza ni siquiera tiene precio. Y sin embargo, Dios estaba con él. Un hombre que está en el foso, en el desierto, en el patio de atrás. No solo eso, sino que Dios bendice la casa de este Potifar a causa de José. De pronto quiero que entiendan lo que trato de decirles. El foso es bendecido a causa de quien está en el foso injustamente. La bendición era tal sobre José que era un efecto de radiación divina. Donde él estaba generaba bendición. Donde él estaba alrededor todos eran bendecidos, aún estando en el foso. Quiero que entiendan lo que trato de decir, porque yo puedo decirle, Abraham era de bendición, Moisés era de bendición, tú eres de bendición. Pero aquí hablamos de alguien que está en una crisis, que perdió a su papá, sus hermanos lo vendieron, que no tiene documentos, que no conoce la cultura, no sabe el idioma. ¿No será que necesitas lo que tenía José en tu propio foso? Dios era para José como una cobija, como una manta. Dice, y estaba sobre él, como una manta para un bebé. Y la bendición estaba sobre él. En el foso, o trabajando como esclavo, o en la cárcel, luego. Pero la bendición estaba sobre él. ¿No será que en lugar de pedirle a Dios que te saque urgente de tu foso, de tu propia versión de Egipto, tendrías que pedirle a Dios que aproveche esa oportunidad, que tú la aproveches para ser de bendición y para pasar por esta materia como una experiencia que pueda bendecir a otros? Y tú dices, ¿pero qué voy a bendecir si no tengo para comer? José tampoco. Sin embargo, donde él iba dejaba bendición. Tú tampoco conoces el idioma de la enfermedad, como José, que no conocía el idioma de Egipto. Tú tampoco conoces la cultura del divorcio, nunca estudiaste, nunca te enseñaron el vocabulario de la crisis. Sin embargo, a lo mejor desde hace meses estás familiarizado con quimio, con
nombres de enfermedades, cáncer, melanomas, palabras que antes no estaban en tu boca y que de repente empiezan a ser familiares. Entonces, ¿cómo me familiaricé tan pronto con la enfermedad, con la crisis? Es que cuando uno está en el foso no le queda otro que mirar lo que tiene a mano. Estás lejos de casa, solo, sin dinero, sin amigos. Pregunta, ¿te queda alguien? Tú dices, no. ¿Cómo que no? Dios cubriéndote, tapándote con su presencia, como lo hizo con José, poniendo su cobija sobre ti. ¿Se dan cuenta lo que tenemos? Dios, aún en el foso. Lo que pasa es que no es popular hablar del Dios en el foso desde los púlpitos, porque la gente no quiere estar allí. Sin embargo, muchos se van frustrados a esos lugares diciendo, yo estoy allí, y no hubo una palabra para los que aún tenemos que permanecer allí. No hay palabras, por eso los pastores somos tan torpes en los funerales y a veces no sabemos qué decir, porque siempre queremos hablar de victorias, y las victorias siempre vienen luego de una gran batalla, luego de una gran pelea. Y cuando pasamos esos momentos difíciles, esos desiertos, Dios dice, no soy el Dios solo de los montes, sino que también soy el Dios de los valles. Le dijo Dios a Israel, yo también soy el Dios de los momentos bajos. Mencionaré siempre hasta el hartazgo esto y lo diré otra vez. Dios te ama cuando eres fuerte y también cuando eres débil. Su amor no cambia cuando te sientes puro o cuando te sientes sucio después de pecar. Su amor no cambia. Es su amor infinitamente incondicional. Pero muchos viven como si la única solución fuesen sus fuerzas para trabajar. Que Dios conserve mis fuerzas, dicen. Y el día que se enferman, tienen pánico, porque ellos dependen de sus fuerzas. Otros viven y dependen de sus cuentas bancarias, o de su cartera de clientes, o de su capacidad, o de sus talentos. Y el día que no tienen capacidad, que no tienen talentos, o que por alguna razón sienten que sus fuerzas se agotan, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Nada, ahora recién está comenzando el Señor. Recién está empezando a hacer su obra. Otros, claro, afortunadamente, como Moisés, también buscan a Dios en los fosos. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios antes que a ningún lado sin Él. Lo voy a decir otra vez para el Twitter. Moisés prefirió ir a cualquier parte con Dios antes que a ninguna parte sin Él. Se preguntaba, ¿cómo voy a proveer alimento para toda esta gente? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo nos defenderemos de los enemigos? Y terminó diciendo, si tu presencia no está con nosotros o conmigo, ni me saques de aquí, ni me muevas. David, que provocó su propio foso, pecando contra Dios, dice, no, ahora no me quites la corona, no me quites el reino, no me quites el ejército. Dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu cobertura, tu favor, tu Santo Espíritu. O sea, iglesia amada, hijitos queridos, dice el Señor, entonces, ¿cuál es el secreto para permanecer en el foso? Tengo 4 principios que te los voy a regalar rápidos. Número 1, reclama en el medio de la soledad, en el medio del foso, de la esclavitud o de la cárcel, reclama la presencia de Dios. ¿Se lo van a acordar? ¿Se lo van a acordar, sí o no? Reclama la presencia de Dios. ¿Cómo? Siendo más esponja que piedra. Coloquen una piedra en el océano y van a ver qué pasa. Cambia de color, se puede erosionar con las décadas o las centurias, pero por dentro sigue seca, sigue igual. Ahora coloquen una esponja en el océano y van a ver cómo su esencia cambia, cómo absorbe el agua. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Absorber o resistir? ¿Vas a tener un corazón de piedra o un corazón de esponja? Y tú dices, pero es que en el foso no me dan ganas de recibir. Pregunta, ¿vas a absorber o resistir? Porque los corazones de piedra nunca salen del foso. Los corazones de piedra, aunque Dios los saque de ahí, les queda el rencor adentro, porque nunca el Espíritu Santo los pudo penetrar. Yo escuchaba el testimonio de una dama que fue engañada por su marido y ella lo perdonó, pero después disfrutaba el poder que le había dado ese perdón, porque manipulaba a su esposo, porque lo tenía como un hijo, porque le había faltado el respeto y cualquier cosa decía, me vas a volver a engañar. O sea, había adquirido un poder de un perdón que no fue genuino. Y ella disfrutaba ese poder putrefacto, ese poder maquiavélico que le daba el que su esposo se hubiera equivocado. ¿Qué es esto? Un corazón de piedra. Y ella, si yo hablara con ella, me diría algo como, con lo que pasé, merezco que me haya endurecido.
Pero los corazones que se endurecen nunca pueden tener la cobertura del Espíritu Santo. Si José se hubiese endurecido, llenado de odio porque sus hermanos lo tiraron al foso, hubiese tenido mucha razón. ¿Tenía razones para enojarse? Claro que sí. Sin embargo, decide ser una esponja y toma para sí las palabras que años más tarde el escritor a los Hebreos diría en Hebreos 13:5: nunca te dejaré, jamás te abandonaré, dice Dios. Nunca te dejaré. Yo me aferraría a esas palabras como un paracaídas, mi querido. Yo diría, lo que me acuerdo del servicio de hoy a la mañana es que Dios dijo: no te dejaré, no te abandonaré, no voy a dejarte, no, yo estoy contigo, me he empecinado con tu vida. Aférrate a eso hasta que hagas callar la voz de la angustia, hasta que la voz del dolor se calle y recuerdes que el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, dice Sofonías. Como guerrero victorioso. El salmista dijo: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3. Salmos 42:5 dijo: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios puedo poner mi esperanza y todavía lo voy a alabar. O sea, no equipares a Dios con tu buen humor o con lo que sientes. ¿Te sientes contento, de mal humor o no? ¿Feliz o infeliz? Dios está siempre, no importa lo que sientas. Nunca te deja. Así que no importa la sensación, reclama la presencia de Dios contigo. Número 2, aférrate en el foso a tu carácter, a lo que has aprendido. Extrae de la Biblia las cualidades más profundas del Señor y atesóralas. Porque cuando uno va al foso necesita aferrarse a todo lo que uno aprendió. Para eso venimos a la iglesia, para entrenarnos, para momentos duros, para los momentos lindos, para los momentos difíciles, para los fáciles. Yo siempre pienso, la tristeza puede llegar cuando se pone el sol, pero cuando más oscura esté la noche, nunca ha fallado, nunca, desde que nací, siempre está cerca el amanecer. Cuanto más oscura está la noche, siempre está cerca el amanecer. Alguien reciba esta palabra de parte del Señor. Cerca. ¡Aleluya! 3, además de aferrarte a tu carácter y reclamar la presencia de Dios, 3, manifiesta tu dolor en la oración. Oigan, noten que yo siempre digo: clamen. Cuando estás en un foso te tienes que caminar por toda la casa. Camina por toda la casa, pero tienes que acostumbrarte a esas oraciones persistentes. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. A veces es mejor levantar un puño cerrado a Dios que darle la espalda e irse. Díselo. Si estás enojado, díselo. Abraham se enojó con Dios. Moisés tuvo varios enojos con Dios. Si tienes un enojo, tienes que decírselo. Tienes que decírselo desde lo profundo del corazón. Señor, arrepiéntete de lo que vas a hacer, porque esto no puede ser. Después te darás cuenta que eres un necio. Apenas Dios te explique un poquito. Decía San Agustín, hablando de santos: cuán hundidos en el foso están aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Para el Twitter. Cuán hundidos están en el foso aquellos que ya ni siquiera claman por salir. Vieron que hay gente que le gusta el foso, porque les voy a contar. La cloaca es repugnante y repulsiva al principio. Luego te acostumbras al olor a cloaca. O nunca han estado en un baño público de esos que carecen de higiene desde hace muchos siglos, pero tienes que ir porque no te queda otra, sino también vas a carecer de higiene. Y llegas y dices: qué olor, qué olor, qué olor. Al poquito tiempo sientes olor a pino. A pino silvestre. Y no siente porque se te acostumbra. Y hay gente que llega al foso, a la cloaca, y dice: ay, como Dios. Y después se acostumbra a la autoconmiseración, a que le tengan lástima. Hay gente que le gusta bien el pozo. Por eso hay gente que nunca quiere prosperar, siempre quiere que le den, siempre quiere que lo bendigan. Hay gente que nunca da, quiere que le den. Es más bienaventurado para ellos recibir que dar. Son los que dicen: Señor, heme aquí, envíalo a él. Pero ellos quieren la bendición, toda la bendición, y que vaya el otro a trabajar. Pero ellos quieren la bendición. Se acostumbraron a vivir en el foso. Y cuando estás en el foso no te tienes que acostumbrar, tienes que reclamar salir y enojarte con Dios. Y por último, apóyate en la familia espiritual.
El domingo pasado Dios nos dijo, tú no puedes elegir los padres, pero puedes elegir los mentores. Olvídate de los ermitaños, no funcionan en esta vida, de irte a una isla desierta. Adhiérete más que nunca a la familia de Dios si estás en el foso. Donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Cierta vez Israel peleaba contra Amalek y Moisés recibe una estrategia de Dios que mientras que Josué pelearía la batalla física allí abajo en el valle, él pelearía la batalla espiritual en oración en el monte. Y no pudo hacerlo solo, tuvo que orar con Aarón y Hur, que le sostenían los brazos. Y mientras que él tenía los brazos arriba, Israel ganaba, prevalecía. Cuando los brazos se cansaban, Israel empezaba a perder. Eso es un símbolo claro que no puedes permanecer solo. Por eso nos congregamos, no para cantar, no para escuchar mensajes, nos congregamos para fortalecernos unos con otros. Mi querido, como José, Dios quiere usar Egipto y el foso para enseñarte que Él está contigo, cubriéndote como la manta a un bebé. Pudiste haber perdido tu familia, todo lo que tenías, pero el Señor me dice que te recuerdes, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, yo no te dejo. No te dejo. ¿Están recibiendo esta palabra? No te dejo. Yo estoy contigo. A los que están en el foso, a los que no aguantan más, a los que dicen, wow, necesitaba esta palabra. El Señor me dice que nunca te ha dejado, nunca te perdió de vista. Nunca te perdió de vista. Ama a alguien profundamente y no lo perderás de vista nunca, siempre estará allí. Él no te perdió de vista, Él siempre estuvo allí callado a veces, no lo has sentido en ocasiones, pero Él no te dejó de ver nunca. Él está sobre ti. Reclama su presencia. Únete a la familia de Dios, mantente pegado a los mentores. Reclama en oración. Enójate con Dios si es necesario. Aférrate a tu carácter. Pero por Dios, vas a salir del foso y lamentarás no haber alabado a Dios en él. Dios bendice tu Egipto a causa tuya. Bendice tu foso a causa de que estás ahí. Y la historia de José sigue, Es llevado a la cárcel y toda la cárcel era bendecida. ¿A causa de quién? De José. Luego, es como si la historia se hubiese escrito sola. José llega al gobierno y toda la nación es bendecida a causa de él. Y todas las naciones de la tierra pueden sobrevivir al hambre mundial a causa de un hombre que bendijo a Dios en el foso. Si Dios está contigo en el foso y eres de bendición en tu Egipto, Dios también hará que seas de bendición a una multitud. Dios hará que seas de bendición a quien toques, a las naciones, a donde Dios te manda. Tomemos esta mañana para bendecir el foso, sea cual sea el día que vayas a salir de él. Bendice el foso. Dile: Señor, voy a ser de bendición en este trabajo horrible que tengo. Voy a ser de bendición para mis amigos, para mis compañeros de trabajo, que si no fuese por ese jefe que me paga mal y me maltrata, no me habrían conocido. Voy a ser de bendición en esta casa prestada, en este auto que no arranca. Voy a ser de bendición en este país sin papeles, como esté mi estatus, pero voy a ser de bendición como José, porque el favor de Dios está sobre mí. Donde quiera que vaya, siempre eres rey, siempre eres príncipe. Y cuando tú eres rey y tú eres príncipe, se te nota aún estando en el foso. No conozco a José, no lo he visto nunca. Supongo que lo veré como tú en el cielo la primera vez. Lo reconoceré. ¿Reconoces a un faraón cuando lo ves? Cuando José está como segundo del faraón, se ve como príncipe. Creo que él siempre se vio así, desde que vestía las ropas favoritas de su papá, a cuando estaba en el foso, o a cuando revisaban los piojos, las fosas nasales y los genitales como una bestia. Él aún era príncipe. Tú notas cuando alguien lo es. Tú notas cuando alguien tiene estilo, cuando alguien tiene percha, decimos en mi país. Y eso, damas y caballeros, no se aprende. ¿Lo tienes o no lo tienes? Y Dios dice: tú eres linaje real.
real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, príncipes de fosos, príncipe de los agujeros, príncipe de las cuevas. ¡Arriba!